Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La tormenta no era solo agua. Caía mezclada con ceniza volcánica, grasa química y restos de una atmósfera que ya no merecía respirar. La estación de carga 07A estaba en ruinas, olvidada por la Federación, ignorada por los transportistas, y convertida en una trampa para cualquiera que se acercara sin escolta armada. Pero en medio de ese caos industrial, dos figuras delgadas se mantenían abrazadas bajo un cobertizo colapsado, cubiertas apenas por una manta térmica corroída por el ácido del aire. Sarela miraba a su alrededor con los ojos de una fiera cercada. Aunque su piel violácea temblaba de frío y su cuerpo mostraba heridas mal cerradas, mantenía una expresión dura, como si el orgullo fuese la última capa de piel que se negaba a perder. Inari, su hermana menor, apenas un susurro de voz, se mantenía pegada a su costado, tiritando en silencio. Sus labios morados ya no podían pronunciar palabra, pero sus ojos, grandes como lunas rotas, imploraban sin voz. Nadie se detenía. Un par de drones pasaron volando por encima, escaneando por actividad ilegal, pero al verlas, no reportaron nada. En mundos como este, los invisibles no existen oficialmente. El hambre no tiene nombre. La miseria no hace ruido. Hasta que alguien frenó. El chirrido de una moto antigravitacional se mezcló con el estruendo de la lluvia ácida. Era un modelo antiguo, civil, nada militar. El piloto llevaba un impermeable largo y desgastado, cubierto hasta la nariz, y unas gafas que brillaban al contacto con la luz de los focos oxidados del muelle. Detuvo el vehículo sin prisa. Bajó con calma, sin armas en la mano, solo una bolsa colgando del hombro y un paquete de repuestos mecánicos que apenas podía cargar. Se acercó despacio. ¿Están vivas?, preguntó con voz grave, pero no áspera. Sarela reaccionó como una criatura salvaje. Se colocó frente a Inari de inmediato, con los puños tensos y la espalda arqueada. Sus ojos tenían el brillo de alguien que ya ha mordido para sobrevivir. No tenemos nada. Vete. El hombre levantó las manos. No retrocedió. No estoy buscando robarles nada. Pero ustedes tampoco tienen nada que perder, ¿verdad? Ninguna respondió. Tengo comida caliente, ropa seca, y una estufa que aún funciona. No les voy a pedir nombres ni historias. Solo vengan conmigo. Sarela entrecerró los ojos. Estaba acostumbrada a las trampas. A los humanos que ofrecen cosas para luego reclamar cuerpos. A las sonrisas falsas que ocultan colmillos. Pero ese hombre no tenía sonrisa. Ni ternura. Solo un cansancio tan real como el de ella. Inari se apoyó en el brazo de su hermana. Sus labios temblaron. Sar, por favor. La lluvia se intensificó. El cobertizo cedió un poco más. El ácido comenzó a comerse los bordes de la manta térmica. Y entonces Mateo, el humano, hizo algo inesperado. Se quitó su propia chaqueta térmica, con un solo movimiento, y caminó hasta ellas. Se arrodilló frente a Inari, la envolvió sin decir palabra, y luego se levantó con lentitud. Pueden quedarse ahí y morir, si quieren, dijo, con voz firme pero no cruel. Pero si dan 2 pasos más y suben a esa moto, van a dormir en un lugar con paredes reales esta noche. Dicho eso, caminó de regreso hacia el vehículo, no las miró más, y comenzó a encender el motor. Sarela miró a su hermana. Luego el suelo. Luego el hombre. Maldijo por lo bajo. La siguiente decisión le dolió más que cualquiera de las cicatrices en su espalda. Pero cuando cargó a Inari y la subió al asiento trasero de la moto, y luego ella se sentó detrás, sin decir nada, sintió por primera vez en mucho tiempo, una pequeña grieta en su muro interior. Una grieta por donde el calor podía entrar. El trayecto fue corto. La lluvia golpeaba los rostros como agujas, pero el vehículo se deslizaba con suavidad. Inari se aferraba al cuerpo de Sarela, y Sarela, al suyo propio. Llegaron a un taller de metal desvencijado, al borde de un río tóxico. Dentro, el olor era fuerte, grasa, humo, motor fundido, y pan tostado. Una estufa chisporroteaba con una llama azulada. Había mantas secas, una litera doble, una mesa con herramientas, y algo que Sarela no esperaba, silencio. No preguntas. No amenazas. Mateo les tendió una taza con algo humeante. Sopa, quizás. Tal vez veneno. Pero Inari la aceptó sin miedo. Puedes dormir allí, dijo Mateo, señalando la cama superior. Tu hermana abajo. Si necesitan otra manta, díganlo. Sarela se mantuvo en pie, en guardia. Miró cada rincón.
cada posible ruta de escape. ¿Por qué haces esto? Mateo la miró por primera vez a los ojos. No como un humano mira a una alienígena. No con lástima. No con deseo. Solo, con humanidad. Porque nadie lo hizo conmigo cuando lo necesité. Sarela no dijo nada. No confió. Pero esa noche, cuando se tumbó por fin junto a su hermana, no colocó el cuchillo oxidado debajo de la almohada. Solo lo mantuvo cerca. Por si acaso. Pero su cuerpo, durmió. Y eso, para alguien como ella, ya era demasiado. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. El taller tenía algo que los palacios, las naves nobles y los refugios oficiales nunca habían tenido: vida real. No había hologramas brillantes ni puertas de seguridad con reconocimiento de retina. Solo una estufa vieja que silbaba cuando encendía, un par de mantas remendadas con cinta adhesiva, herramientas dispersas por doquier y silencio. No el silencio helado del abandono, sino ese tipo de calma que se construye con paciencia. Sarela lo detectó desde el primer momento. Era la calma de alguien que había luchado mucho y ya no necesitaba demostrarlo. De alguien que entendía que las cosas rotas también podían tener valor. Mateo no preguntó nada. Ni sobre su origen, ni sobre por qué la espalda de Sarela tenía cicatrices en forma de zarpazos, ni por qué Inari tenía tatuajes de esclava borrados a medias en el cuello. Solo se limitó a calentar sopa en una olla con fondo quemado y a dejarla frente a ellas. La primera noche, las hermanas no tocaron la comida. Sospechaban veneno, o somníferos, o alguna trampa para que se durmieran y despertaran atadas. Pero cuando amaneció, y la sopa seguía allí, fría y sin mover, y Mateo simplemente la reemplazó por otra taza nueva, más caliente y con pan al lado, algo en la armadura emocional de Sarela se resquebrajó. Inari fue la primera en probarla. Comió en silencio, con los ojos húmedos, mientras las manos le temblaban. Su cuerpo frágil aún mostraba los signos de la inanición. Sarela, en cambio, se mantuvo de pie junto a la puerta, como si cada bocado de su hermana pudiera desencadenar una catástrofe. Pero no pasó nada. Nadie cayó. Nadie las ató. Nadie las golpeó. La segunda noche, Sarela comió también. Y entonces comenzó algo nuevo. Durante el día, Mateo trabajaba sobre piezas mecánicas que parecían más chatarra que tecnología funcional. Reemplazaba componentes de drones de vigilancia, limpiaba reactores de plasma averiados, o arreglaba sensores defectuosos. Su mundo era grasa, metal y tornillos imposibles de ajustar. Pero nunca les pedía ayuda. No como obligación. No como moneda de intercambio. Eso fue lo que desconcertó a Sarela. Había conocido a cientos de hombres que ofrecían refugio a cambio de su misión. Y cada vez que Mateo les pasaba una taza de té reciclado o una toalla limpia, y luego se marchaba a su rincón sin siquiera mirarlas de reojo, algo en ella se retorcía. Una parte suya gritaba que era un truco. Pero otra parte, empezaba a dudar. La tercera noche, Mateo regresó tarde. Estaba cubierto de hollín y traía una caja con piezas oxidadas. Sarela se levantó sin decir palabra, caminó hasta la mesa de trabajo, y empezó a separar las piezas con un destornillador que colgaba de su cinturón. Mateo la observó, sorprendido. ¿Sabes lo que haces? Ella no respondió. Soltó una carcajada leve, sin humor. Arreglé generadores en planetas mineros cuando era niña. Aprendí antes de hablar bien. Lo único que no sabía era cómo escapar. El humano no dijo nada más. Solo le tendió una linterna y siguió trabajando a su lado. El sonido del metal resonó como una canción extraña. Clac, tic, zzzz, clic. Y entre cada sonido, algo crecía. Esa noche, la nave que Mateo intentaba reparar cobró vida por primera vez en semanas. No lo hubiera logrado sin ti, dijo él, mientras la nave emitía un zumbido suave. Sarela levantó la vista. Estaba sucia, sudada, pero más viva que nunca. No lo hice por ti, murmuró. Lo hice porque ya no quiero estar quieta. Entonces muévete conmigo, respondió él sin pensarlo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue tenso, cargado de algo nuevo. Sarela regresó a su cama sin decir más. Pero no durmió. Escuchó a Mateo caminar por el taller, tararear una melodía humana que no entendía y luego acostarse en su rincón, separado del suyo. Cuando se dio vuelta en la litera, Inari ya la miraba. Sar, ¿estás bien? No lo sé. ¿Te duele? No. Inari sonrió débil. Entonces tal vez es algo bueno. Al día siguiente, Inari apareció en la mesa con un papel arrugado. Había dibujado el taller.
A Mateo. A Zarela. A ella misma. 3 figuras toscas pero felices, unidas por líneas de luz. Zarela lo vio y no dijo nada. Pero dobló el papel y lo guardó dentro del bolsillo de su chaqueta. No por arte. Por necesidad. Porque quizás, solo quizás, este lugar lleno de humo y piezas oxidadas no era una trampa, sino el principio de algo que nunca antes habían tenido, un hogar. La mañana llegó con un silencio distinto. No era la paz de una rutina, sino la quietud densa que precede a una tormenta. Zarela lo sintió apenas abrió los ojos. Inari seguía dormida, respirando con dificultad, con gotas de sudor naciendo en la frente aunque la temperatura del taller era fría. Mateo ya no estaba en su rincón. Zarela se levantó sin hacer ruido. Caminó hacia la mesa de trabajo, pero no lo encontró. Solo una taza de té todavía tibio. La estufa silbaba. Afuera, el cielo tenía un tono pálido, irreal. Demasiado claro para un día normal. Demasiado callado. Entonces escuchó un zumbido. Bajo. Mecánico. Se asomó por una ranura en la puerta metálica del taller. Una nave patrulla descendía lentamente en la calle, escoltada por 2 drones de reconocimiento imperial. El símbolo del gobierno brillaba en su costado, una estrella negra dividida por un rayo blanco. Las naves no venían por casualidad. Y si esa patrulla se había detenido aquí, significaba que algo había cambiado. Zarela cerró la puerta sin hacer ruido, se giró y fue directo hacia Inari. Despierta, susurró con urgencia. Inari abrió los ojos con lentitud. Tenía las mejillas rojas y los labios secos. ¿Qué pasa? Tenemos que salir. Ahora. Hay patrullas afuera. Nos encontraron. Inari intentó levantarse, pero su cuerpo falló. Cayó de rodillas con un jadeo suave. No puedo. Zar, algo me pasa. Zarela se arrodilló a su lado. La tocó. Su piel estaba caliente. Demasiado caliente. Y algo más. Había un pulso dentro de ella, diferente. Como si su corazón no latiera solo por ella misma, sino por algo antiguo, dormido y ahora emergente. Mateo apareció por la puerta trasera, empapado por la lluvia gris. Las vi antes de que llegaran. No saben que están aquí todavía, pero están buscando. Tienen un escáner de calor. Zarela lo miró con una mezcla de furia y miedo. Esto es culpa tuya. Si nos delataste. Mateo no se movió. No se defendió. Solo la miró con firmeza. No les dije nada. Ni siquiera saben mi nombre real. Pero los escáneres no mienten. Si detectan 2 cuerpos extra aquí, van a entrar por la fuerza. Ella no puede correr, dijo Zarela, señalando a su hermana. Y no la voy a abandonar. Mateo asintió. Entonces tenemos que esconderla. Ya. Llevó a ambas hasta un compartimiento en el piso. Lo había construido para esconder piezas robadas, pero ahora servía como el único lugar fuera del alcance térmico. Acomodaron a Inari entre mantas térmicas, cables viejos y paneles de metal. Zarela la cubrió con cuidado, el ceño fruncido por la impotencia. Mateo, dijo Zarela antes de cerrar la trampilla. Si entran, tú no dices nada. Tú no sabes nada. ¿Entendido? Entendido, respondió él. Pero cuando la trampilla se cerró, cuando el metal ocultó el único lazo de calor entre las hermanas, Zarela se dio vuelta hacia él. ¿Por qué haces esto? Mateo respiró hondo. Su mirada no fue la de un héroe. Fue la de alguien que ya no quiere ver más injusticias sin hacer algo. Porque nadie me protegió cuando me tocaba. Porque verlas ahí afuera, medio desnudas, sin nombre, sin ayuda, me recordó a mí mismo. Zarela lo miró con una intensidad que dolía. Se acercó un paso más. Si todo esto es una trampa, si solo estás esperando que confíe para traicionarnos. No lo haré. No tienes idea de quién soy. Ni lo que ella es. Mateo se acercó otro paso. Tampoco ustedes saben quién soy yo. El timbre de la puerta principal vibró. Una voz metálica inundó el taller. Inspección de seguridad imperial. Abra de inmediato. Escáner de calor detectó actividad anómala. Retrasos serán considerados resistencia. Zarela tensó el cuerpo. Buscó un arma. Solo encontró una palanca. Se la llevó al costado. Mateo fue quien abrió la puerta. El teniente imperial era joven, pero ya tenía ojos de estatua. 2 soldados armados lo flanqueaban. Los drones zumbaban justo detrás. ¿Vives solo? Mateo asintió, sereno. Sí, solo yo.
Y algunas ratas mecánicas. Escáner térmico dice lo contrario. Tal vez mi estufa. Es una antigüedad. Calienta más de la cuenta. El teniente no sonrió. Avanzó sin permiso. Revisó el espacio. Tocó herramientas. Abrió la estufa. Golpeó la pared con un escáner de pulso. Zarela no se movió. Oculta detrás de una cortina de repuestos, el arma improvisada en la mano, los músculos tensos, los ojos fijos. Si hacían un movimiento en falso, si tocaban la trampilla, iba a matar. Y morir. Pero entonces Mateo hizo algo inesperado. Tomó uno de sus drones rotos, lo colocó frente al escáner y lo activó. Emitió calor como un cuerpo vivo por unos segundos. El teniente miró su dispositivo. Anomalía corregida. Lectura falsa. Lugar sucio y desordenado. Así soy yo, respondió Mateo. El teniente lo observó con desprecio. Luego asintió con la cabeza. Se marcharon. Zarela salió segundos después, respirando como si hubiera corrido una maratón. ¿Cómo supiste hacer eso? Mateo sonrió apenas. Los imperiales nunca revisan 2 veces si piensan que ya tienen la razón. Solo les di una excusa que pudieran aceptar. Zarela lo miró fijamente. En sus ojos había algo más que sorpresa. Pude haber matado a uno de ellos hoy. Pero no lo hiciste. Pude haber huido sin ti. Pero te quedaste. Zarela dio un paso más, apenas a centímetros de él. Su respiración estaba agitada. No por la adrenalina. Tú, me desconciertas. Y tú, me haces sentir que por fin hay algo más allá del ruido del motor. Ella lo besó. No fue suave. Fue un impulso salvaje. Un choque de necesidad, rabia y deseo contenido por demasiado tiempo. Mateo no se apartó. No la dominó. Solo la sostuvo. Firme. Presente. Real. Cuando Zarela se separó, aún con la mano en su pecho, murmuró. Esto no cambia nada. Lo sé, susurró él. Pero tampoco lo olvida. Y entonces, detrás de ellos, la trampilla emitió un zumbido. Inari despertaba. Y ya no era la misma. El aire en el taller cambió. No fue un cambio físico. No hubo una explosión ni una falla eléctrica. Fue algo más profundo. Un estremecimiento apenas perceptible que corrió por las paredes de metal, por el suelo grasiento, por la piel de Zarela. Como si el mundo se hubiese detenido a escuchar un suspiro contenido por demasiado tiempo. La trampilla se abrió sola. Zarela se giró de inmediato, con el pecho aún agitado por el beso y la sangre todavía palpitando con fuerza. Mateo se apartó apenas, respetando su espacio, pero con los ojos fijos en lo imposible. Inari emergía. No caminaba. No gateaba. Flotaba apenas por encima del metal, como si sus pies ya no pertenecieran del todo a este plano. Su piel, antes pálida y marcada por el hambre, brillaba con una luminosidad tenue, como si el calor de alguna estrella antigua brotara desde su pecho. Sus ojos, ya no eran suyos. No completamente. Tenían un color plateado líquido, sin pupilas, sin reflejos. Vacíos y a la vez llenos. Zarela corrió hacia ella, la atrapó antes de que cayera, y la sostuvo contra su cuerpo. Inari, no. No ahora. Inari la miró sin reconocerla del todo. Sus labios se movieron con dificultad, pronunciando palabras en un idioma olvidado, uno que ni siquiera Zarela comprendía. Mateo se acercó, sin atreverse a tocar, pero sin apartar la mirada. ¿Qué le pasa?, preguntó, con la voz baja. Zarela no respondió al instante. Miraba a su hermana como si estuviera presenciando su nacimiento por segunda vez. Como si la persona que tenía en brazos fuera y no fuera Inari al mismo tiempo. Esto, no debería haber pasado aún, susurró, temblando. ¿Qué cosa? Zarela tragó saliva. Su voz era un eco seco. Despertó. Mateo frunció el ceño. ¿Despertó qué? Ella lo miró, por primera vez, sin máscaras. Sin el muro. Solo miedo y devoción en sus ojos. Su herencia. Mateo la observó en silencio. No interrumpió. No exigió explicaciones. Solo esperó. Zarela volvió a mirar a su hermana, que ahora temblaba entre sus brazos, con el brillo de la piel desvaneciéndose poco a poco. Inari no es solo una refugiada. No es solo una niña asustada que huyó conmigo. Ella es, la última portadora del linaje Losar Kai. Sangre real. Heredera de un poder sellado, perseguido, destruido por generaciones. El imperio no la quiere viva.
La quiere silenciada, disuelta, olvidada. Mateo se sentó en el suelo, dejando que el peso de las palabras lo hundiera por unos segundos. ¿Y tú? Sarela no dudó. Soy su sombra, su escudo, su espada. Me crié para protegerla. Y fallé. Perdimos todo. Pero aún respiro porque ella respira. Mateo se inclinó hacia Inari. Su rostro tenía líneas de fiebre. El corazón latía rápido, pero inestable. Era como si su cuerpo se estuviera rehaciendo desde adentro. No va a sobrevivir si sigue así, dijo él. La energía que despierta la está consumiendo desde dentro. ¿Tiene cura? Sarela negó con la cabeza. Solo el ritual. Pero requiere un catalizador de vida. Uno fuerte. Uno con alma intacta. Mateo se levantó sin pensar. Úsame a mí. Sarela dio un paso atrás, furiosa. ¿Estás loco? Podrías morir. El vínculo la salvaría, pero te drenaría. Es irreversible. Mateo la miró sin vacilar. Entonces que valga la pena. Sarela dudó. No por desconfianza, sino por miedo. Por primera vez en su vida, deseaba que alguien no se sacrificara por ellas. ¿Por qué tú? Mateo se acercó, puso su mano en el hombro de ella y habló con una voz tan serena que dolía. Porque la primera vez que vi a Inari, hambrienta y temblando, pensé en mi hermana menor. Murió en un conflicto que ni siquiera entendía. Y no hice nada. Esta vez, si puedo hacer algo. Sarela cerró los ojos. Apretó la mandíbula. No te perdonaré si mueres. Entonces sobrevive conmigo. El ritual no fue dramático. No hubo luces cegadoras ni rayos. Solo la piel de Mateo contra la de Inari, una conexión a través de una aguja de plata que ella misma sostenía, y un susurro en voz baja de palabras antiguas que Sarela pronunció temblando. La sangre de Mateo se mezcló con la de Inari. Al principio, nada. Luego, un aliento. Un suspiro profundo. Los ojos de Inari se cerraron. Su cuerpo dejó de temblar. La temperatura descendió. Su piel se volvió normal. Respiró. De nuevo. Y de nuevo. Mateo cayó hacia atrás, sudando, pálido. Pero vivo. Sarela lo atrapó antes de que golpeara el suelo. Él sonrió con esfuerzo. ¿Funcionó? Sarela no respondió con palabras. Lo besó. Ya no con rabia. Ya no con desesperación. Con ternura. Con promesa. Con algo que no había sentido en años. Ni permitido. Inari los observaba desde el suelo, débil pero consciente. Sonrió. Murmuró algo. Ahora todos llevamos algo del otro. Y en ese instante, los tres lo supieron. El vínculo ya no era solo sangre. Era destino. Era guerra. Y era amor. El taller ya no era un simple espacio de reparación. Se había transformado en algo más, en santuario, en cuna de secretos, en una extensión del alma de tres seres que ya no podían volver a ser los mismos. Pero la calma, como toda tregua en un mundo regido por poder y miedo, era un lujo breve. El vínculo entre Mateo e Inari había dejado una huella. No solo en sus cuerpos, sino en el aire, en las paredes, en la energía que vibraba en el suelo mismo. El ritual había despertado más que su herencia. Había despertado rastros. Y el imperio no ignoraba los rastros. Sarela lo sintió primero. Un cosquilleo en la nuca, como cuando era pequeña y su instructora le enseñaba a detectar un dron de caza antes de que apareciera en el radar. Esa sensación ancestral de que alguien, en alguna parte, los estaba observando desde mucho más cerca de lo aceptable. Mateo revisaba un escáner antiguo cuando la alerta vibró, directa desde el sistema orbital. No era un patrullaje. Era una señal de bloqueo. 3 naves de descenso. Pesadas. Sin identificación civil. Con códigos internos del dominio del núcleo central. Estaban marcados. La primera explosión sacudió el costado del taller. No hubo advertencia. Solo fuego y metal fundido cayendo desde el techo. Mateo tomó su llave de impacto recubierta en plasma. No era un arma de combate, pero tampoco era una herramienta ordinaria. Sarela ya estaba en movimiento, arrastrando piezas para reforzar la puerta. Inari, aún débil, sostenía la reliquia de su linaje, un bastón ceremonial que antes solo servía de adorno, ahora repleto de energía viva. Cuando el humo comenzó a entrar por las grietas, Mateo se giró hacia las hermanas. No había miedo en su voz. Solo decisión. No van a entrar sin pelear. Sarela asintió. Ya no cuestionaba sus motivos.
Ahora luchaban como un solo cuerpo, como un pacto sellado en carne. El primer dron entró por una rendija del techo. Era pequeño, veloz, y disparaba rayos de contención diseñados para incapacitar sin dejar heridas visibles. Pero no contaba con el reflejo de Sarela. Saltó, giró sobre sí misma y, en un solo movimiento, lo cortó con una hoja improvisada de sierra industrial. Inari alzó el bastón. Su voz era un susurro, pero el metal respondió. Vibró. Y una onda de choque invisible barrió los sensores enemigos cercanos, cegando temporalmente los rádares imperiales. Mateo arrancó una batería entera del generador viejo. Corrió hacia la entrada y, sin mirar atrás, la soltó justo cuando la puerta cedía. La detonación fue directa. No mortal, pero suficiente para hacer retroceder a los soldados de la primera oleada. Las alarmas del sector se activaron. Pero nadie vendría a ayudar. El planeta estaba fuera de las rutas seguras. El Imperio contaba con eso. Contaba con el olvido. En medio del combate, algo inesperado ocurrió. Uno de los soldados cayó. Pero no por un disparo. Inari se había colocado frente a él, temblando, con la mirada encendida. El soldado se arrodilló sin entender por qué. Su armadura empezó a vibrar. Luego colapsó. Era la sangre de los Arkai. La vieja línea real. En su máximo punto. Sarela la miró. Por un instante, con miedo. Inari giró la cabeza. Sus ojos ahora eran completamente blancos. No soy solo herencia, dijo. Soy juicio. La segunda oleada no esperó. Entraron con blindados, con armas sónicas. El taller comenzó a derrumbarse por dentro. Las chispas volaban. El calor era insoportable. La estufa colapsó. El techo crujió. Mateo luchaba con el rostro cubierto de sangre. No la suya. La de un enemigo que había empujado con la llave de impacto al reactor de soldadura. Sarela gritó al ver que uno de los soldados disparaba hacia él. Y saltó. El rayo la alcanzó primero. Inari gritó su nombre. El tiempo pareció detenerse. Sarela cayó con el pecho abierto, jadeando, con el cuerpo convulsionando. Mateo corrió hacia ella. La sostuvo. Sus ojos no se cerraban. Ella hablaba sin voz. No me dejes. Mateo la besó. En medio del fuego. En medio del colapso. No me voy a ir. Nunca. Inari cayó de rodillas. Sus dedos se aferraron al bastón con desesperación. Y la energía ancestral de su linaje se encendió. No con violencia. Con amor. Con furia protectora. La onda que lanzó barrió el taller entero, desactivó los circuitos de las naves, detuvo los corazones de los soldados invasores por unos segundos. Cuando terminó, solo quedaron ellos tres. El techo colapsó del todo. Pero Mateo, con Sarela en brazos, y Inari sujetando su último aliento de poder, caminaron hacia la salida entre las ruinas, entre el humo. Y cuando cruzaron la línea que separaba el polvo del cielo abierto, respiraron. Mateo miró a Sarela. Sus ojos aún estaban abiertos. Y sonrió. Pensaste que te iba a dejar sola. Ella murmuró, con los labios rotos pero orgullosos. Nunca. No ahora que eres mío. Inari se arrodilló junto a ellos. Ya no tenemos hogar, dijo. Mateo la miró. Sí tenemos. Ahora lo llevamos dentro. Y aunque aún quedaban enemigos, batallas y caminos oscuros, algo había cambiado. Ya no eran víctimas. Ahora eran el comienzo de una rebelión. Una familia de 3 corazones enlazados por el fuego. El fuego se había extinguido. Las ruinas del taller humeaban entre escombros metálicos y paredes quebradas. Pero ellos estaban vivos. Sarela respiraba con dificultad, envuelta en las mantas térmicas improvisadas que Mateo había logrado salvar antes del derrumbe. Sus heridas aún dolían, pero sus ojos brillaban de conciencia plena. Inari no se separaba de su lado, sentada como una centinela silenciosa con el bastón apoyado en las piernas, ahora cubierto de marcas nuevas que solo los descendientes reales podían leer. Mateo caminaba alrededor de ellas, reparando lo que podía. No por necesidad práctica. Solo por costumbre. Era su forma de pensar. De calmarse. De no dejarse vencer por el caos. Pero en el fondo lo sabía. El taller, su hogar, ya no existía. Lo único que quedaba en pie era lo que habían construido entre ellos tres. El sol del amanecer rompía el horizonte por primera vez en semanas, sin nubes tóxicas ni lluvia ácida. La batalla había destruido algo más que una estructura.
Había destrozado un sistema oculto de vigilancia y castigo que el Imperio mantenía sobre ese planeta desde hacía años. Los sensores fueron anulados por la onda de Inari. Las rutas de escape eran ahora posibles. Y sin embargo, no huían. Aún no. Zarela se incorporó despacio. Sus músculos dolían como si hubieran sido arrancados y vueltos a unir. Pero su espíritu estaba intacto. Más fuerte incluso. Miró a Mateo. Luego a su hermana. Y habló sin rodeos. No quiero seguir corriendo. No quiero seguir escondiéndome. Mateo asintió. No tienes que hacerlo más. Inari los miró con ojos diferentes. Ya no era la niña temblorosa de las primeras noches. Tampoco la reliquia viviente de una dinastía muerta. Ahora era algo nuevo. Una joven que había sobrevivido a lo imposible y que, contra todo pronóstico, aún creía en el amor. Hay quienes me buscan como símbolo. Otros como amenaza. Pero yo solo quiero vivir. Mateo se acercó, se arrodilló frente a ella, tomó su mano sin solemnidad ni ritual, solo con verdad. Entonces vivamos. Pero juntos. Zarela los miró a ambos. Y por primera vez, sonrió sin miedo. Lo intentaremos. Pasaron los días. Luego semanas. Mateo reconstruyó una nave antigua que nadie quería. Zarela la armó con blindaje robado y armas escondidas. Inari adaptó su linaje a los sistemas de control, creando una firma energética que confundía cualquier lector imperial. La nave no tenía nombre al principio. Hasta el día en que Zarela pintó en su casco la palabra hogar. En su idioma natal. Uno que solo Inari y ella conocían. Un idioma extinto. Significaba eternidad compartida. Cuando partieron del planeta, no hubo despedidas. No había nadie que las ofreciera. Solo promesas entre ellos tres. Promesas que no necesitaban palabras. Viajaron por sistemas remotos. Ayudaron a otros en silencio. Se convirtieron en leyenda pequeña, un susurro entre mundos olvidados, el humano con su nave desarmada, acompañado por dos mujeres imposibles, que aparecía justo cuando más se le necesitaba. Zarela encontró la paz en la batalla justa. Inari descubrió su voz en la música de las culturas que rescataban. Y Mateo ya no buscaba sentido. Lo vivía. Una noche, mucho tiempo después, en un planeta de cielos púrpura y lagos flotantes, los tres estaban sentados alrededor de una fogata improvisada. El aire era puro. La noche, tibia. Mateo miró a ambas. El fuego iluminaba sus rostros como si fueran diosas esculpidas por la guerra y el amor. Quiero que esto sea para siempre. Zarela se recostó contra su hombro. Ya lo es. Inari, abrazada al otro lado, con la cabeza en el regazo de su hermana, susurró como si cantara. No hay imperios en este rincón del universo. Solo nosotros. Las estrellas no respondieron. No hizo falta. Porque allí, en medio de la nada, entre heridas sanadas, risas compartidas y un amor sin etiquetas ni fronteras, tres almas habían construido algo que ningún imperio podía destruir. Un nombre común. Un destino compartido. Y un hogar que ya no estaba en las paredes, sino en los cuerpos entrelazados por elección. Por ternura. Por libertad. Fin.